No sé si ella te lo preparaba así. Tantos años con nosotros viéndola hacer las cosas y... Pobre Ana. Debemos ir acostumbrándonos a llamarla señora Weston. Es tan triste que el señor Weston haya tenido la ocurrencia de pensar en ella. No, papá. No puedo estar de acuerdo contigo. El capitán Weston es un caballero agradable y una persona excelente que merece una buena esposa como lo será Ana. Quiero decir, la señora Weston. Y en cuanto a ella misma, tiene sin duda derecho a un hogar propio. Y a no tener que estar soportando siempre mi mal humor. Ay, un hogar propio. Un hogar propio. Pero bueno, ¿cuál es la ventaja de tener un hogar propio? ¿Es que no es esto lo suficientemente grande? Además, tú nunca has tenido mal carácter. Ana ha cometido un triste error, tanto para ella como para nosotros. La veremos a menudo. Tenemos que empezar por devolverles la visita que nos hagan. Pero querida Emma, ¿piensas que yo estoy para desplazarme hasta Randalls? Es que los vuestros viven en Randalls. Nadie piensa que vayas andando, papá. Iremos en coche. No. James detesta sacar los caballos para un paseo tan corto. Además, ¿dónde íbamos a dejar los pobres animales mientras que estemos en casa de los Weston? En el establo, evidentemente, papá. ¿Qué? ¿Qué ocurre, Emma? Es el señor Knightley. Acaba de llegar. Buenos días, señor Knightley. Buenos días, James. ¿Qué? ¿Cómo están todos? El señor y la señorita están en casa. Se alegrarán de verle. Muchas gracias, James. Señor Knightley. Buenos días, señor Woodhouse. ¿Qué tal desde la última vez? Oh, por Dios. Nos alegra mucho verle, señor Knightley. Especialmente hoy, en que acabamos de sufrir la deserción de Ana. Después hablaremos de ese lamentable tema. ¿Cómo está nuestra familia común? Su hija Isabel y los niños, mis sobrinos, en perfecto estado de salud. ¿Y su hermano Ernest? Sigue completando la otra mitad de ese matrimonio saludable y feliz. Es muy amable de su parte el haberse desviado tan especialmente para tranquilizarnos. Habrá tenido una cabalgada desapacible. No, nada de eso. Precisamente hace un día extraordinario. Tanto que voy a tener que apartarme un poco de su fuego. Sorprendente. Aquí hemos tenido una lluvia horrible. Papá, si en Harfield hace más de una semana que no llueve. Y a propósito, ¿cómo ha ido todo? La boda, quiero decir. Odio los cambios. Usted lo sabe. Y el matrimonio es un cambio. Pobre Ana. Debía usted decir más bien, pobre señor y señorita Woodhouse. Usted sabe que yo le aprecio mucho, tanto como a Emma. Pero cuando de dependencia e independencia se trata, creo que para la señora Weston será mucho más fácil atender a una sola persona que a dos. Especialmente cuando una de esas personas es caprichosa. Es lo que está pensando y por cortesía no dice. Sí, ciertamente. Supongo que alguna vez me habré convertido en una persona caprichosa y molesta. Papá, no hablaba de ti, sino de mí misma. Al señor Knightley le gusta encontrarme defectos, lo sabes. ¡Qué horrible idea! Pero caprichosa mi hija. Sí, es la criatura más encantadora. Bueno, y respecto a la boda, pues todo fue como debía ser. Sin lágrimas, ni alborotos. Mi querida Emma lo condujo todo con ese especial tacto
Estoy convencido de que Emma lo condujo todo tal y como lo tenía planeado. ¿Planeado? Uy, planeado, eso suena... Papá, lo que el señor Knightley quiere decir es que no ha olvidado que yo concerté ese matrimonio hace 4 años, cuando todo el mundo decía que el capitán Weston no se casaría de nuevo. Querida hija, mira, yo te agradecería que nunca más te dedicaras a casamentera. Estas son horribles diabluras que deshacen el círculo de las familias. Solo una boda más. La del señor Elton. ¿Tú aprecias al señor Elton, no es cierto? Muchacho atento, agradable. Estoy segura de que en Highbury deben existir jóvenes que lo merezcan. Pienso que esta puede ser muy apropiada. ¿Y qué le parece, señorita Smith? Muy bonita, señora Goddard. No debe coincidir siempre con mi opinión. Una señorita debe tener opiniones propias, aunque no extravagantes, pero sí ligeramente disidentes. Este rameado es atroz. Bueno, tal vez un poco atrevido, pero... ¡Solo atroz! A ver, enséñeme aquello sí. A ver. Señorita Smith. Señorita Smith. ¿Puede decirme qué es lo que atrae su interés tan extraordinariamente como para no interesarse en lo que estamos haciendo? No, nada. Era... ¿Era qué? A ver lo que era. Voy a ver. ¡Oh! Pero si es la señorita Woodhouse. Señorita Woodhouse, cuánto me alegro de verla. Buenos días, señora Goddard. Estaba viendo a la señorita... ¿Conoce a la señorita Smith? Mirando al exterior, y me decía, ¿qué puede ser lo que atrae tan poderosamente la atención de esta criatura cuando la he visto entrar? ¿Cómo está su señor padre? Muy bien, gracias. Señora Goddard, debe usted venir un día a Hartfield. Ya sabe que a mi padre le entretiene mucho su compañía. El día que usted quiera. Para mí es un honor. Entonces, de acuerdo. Le enviaré el coche. Tal vez mañana. Y traiga con usted a la señorita Smith. Me encantará verla de nuevo. Cuando usted quiera, señorita. Ya le he dicho. Woodhouse. Mañana. Los caballos necesitan ejercicio. Y no olvide traer con usted a esta encantadora criatura. Buenos días, señorita Woodhouse. Buenos días. ¿En qué puedo servirla? La verdad es que todavía no me he atrevido a pensar en ese viaje. No es un viaje, señor. Mi casa está muy cerca. Escasamente media hora de tranquilo paseo. Demasiado para mí, Ana.
Bueno, es decir, señora Weston. ¿No quiere seguir llamándome Ana? Gracias. La verdad es que lo prefiero. ¿Y qué? ¿Cómo está el capitán Weston? Muy ocupado, como siempre. Sentiría no poder saludar a la señorita Woodhouse. Pues no tardará. Debe estar paseando por alguna parte con esa joven. Fueron todos tan extraordinariamente cariñosos conmigo. Tuvieron tantas atenciones. Especialmente el señor Martin, hijo. En una ocasión anduvo más de 3 millas para traerme fresas, porque yo le había comentado cuánto me gustaban. ¿El joven Martin? Tal vez le conoce usted. No creo. Aunque puede que sí. ¿No sería alguien que rondaba el otro día la pañería de Ford? No me había contado que mantuviese relaciones. No las tengo. Ya. ¿Y este Martin es un hombre culto? Ilustrado en otras cosas que en los negocios del campo. No lee demasiado. Ya. ¿Y cuál es el aspecto de ese señor Martin? Bueno, no es atractivo. Quiero decir que al principio me pareció feo. Luego, al tratarle, se cambia de opinión. Pero sin duda se ha cruzado con él muchas veces en las calles de Highbury. Quizá. Pero un granjero a pie o a caballo es la última persona que excitaría mi curiosidad. Está demasiado bajo para frecuentar su trato y demasiado alto para ser objeto de obras de caridad. No dudo, sin embargo, de que sea una persona respetable. Pienso, Harry, que desde que se inició nuestra amistad ha tenido usted ocasión de conocer aquí en Harfield a ciertas gentes. ¿No ha notado la diferencia con el señor Martin? Me refiero a diferencia en educación y maneras. Desde luego, el señor Martin no es realmente un caballero. No es como, por ejemplo, el señor Knightley. No me parece ni siquiera honesto comparar al señor Knightley con el señor Martin. Pero, sin ir tan alto, ¿qué decir, por ejemplo, del capitán Weston o del mismo señor Elton? Pero el señor Elton... ¿Qué, Harriet? No, nada. Te entiendo. ¿Crees que eres poco para él? No lo creo y no debes creerlo. El señor Elton tiene muy buena opinión de mi joven amiga. ¿Le ha hablado de mí? En varias ocasiones y con verdadera admiración. Yo diría que más que admiración. Creo que muy pronto podrá decírtelo él mismo. Entonces, ¿usted cree que...? Estoy segura. De momento, obsérvale. Y puedes empezar a hacerlo discretamente ahora mismo. Por allí viene. ¿El señor Elton aquí? Le dije que acostumbrábamos a pasear por esta parte de Harfield. Oh, mis queridas amigas. No me atreví a esperar la fortuna de encontrarles. Es usted un hombre de poca fe. Le dije que acostumbrábamos a pasear a estas horas. ¿No quiere sentarse? Oh, sí. Por favor. Muchas gracias. ¿Y cuál es la interesante conversación que he interrumpido? Hacíamos proyectos. Espero poder tener parte en ellos. Hablábamos de pintar el retrato de Harry. ¿Usted? Desde luego. No es que sea maestra en el arte de apeles, pero... Bueno, no he querido decir eso. He visto algunos cuadros suyos en su casa. El retrato de su padre es admirable. Y el de su sobrino me parece excelente. No sea usted halagador, señor Elton. En cualquier caso, el modelo que ahora elijo es bastante más perfecto. Mi amiga ha dudado algo por modestia y aún tiene sus dudas sobre darme su consentimiento, pero estoy segura de que usted me ayudará a convencerla. Oh, debe usted hacerlo, señorita Smith. Si algún rostro lo merece, junto al de la señorita Woodhouse, desde luego,
es el suyo. Pero si yo no... Harriet. Qué posesión tan exquisita sería un retrato de Harriet. ¿No lo cree usted así, señor Elton? Yo daría cualquier cosa por obtenerlo. Pues ayúdeme a convencerla. Bueno, si ustedes consideran que merece Sí, la pena... lo considero. Desde mañana nos pondremos a la tarea. Y estoy segura de que el señor Elton no tendrá inconveniente en ayudarnos de algún modo. Oh, para mí será un placer entretenerlas mientras trabajan. ¿Puedo leerles algo? Será una delicia. Estoy segura de que sí. Voy a sentir no poder ver a Emma, pero no puedo retrasar mi partida. Mi marido me espera en Randalls. Tenía que resolver negocios con un magistrado. Pero es una lástima. ¿Y cómo está el señor Weston? Muy bien, señor. No pensaría irse sin haberse despedido de mí. Estaba decidida a ello. ¿Cómo está usted, señor Knightley? No de tan excelente humor como usted, señorita Emma. ¿Tu paseo con la señorita Smith ha sido agradable? Muy agradable, papá. No, supongo que no la habrás permitido regresar sola a Highbury. No, no, no. El señor Elton se prestó a acompañarla. ¿El señor Elton? Sí. Lo encontramos por casualidad durante nuestro paseo. Vaya. Veo que sus asuntos marchan tal y como los tenía proyectados. ¿Como los tenía proyectados? Oh, mi querida Emma. De nuevo. Sí, Ana, sí. Pues si ha pensado usted en Elton, creo que está perdiendo el tiempo. Elton no caerá. Es un hombre agradable y distinguido. Tiene cualidades que todos conocemos, pero sabe el valor de las cosas tan bien como cualquiera. El señor Elton es un hombre juicioso que no se deja llevar del primer capricho. El señor Elton nos frecuentará desde mañana. Voy a pintar el retrato de Harry. El señor Elton está muy ilusionado con la idea. La señorita Woodhouse ha dado a su amiga la única belleza que, por decirlo así, le faltaba. Esas cejas le favorecen. ¿Lo piensa usted así? Oh, no puedo estar de acuerdo con usted, capitán Weston. Yo creo que el parecido es perfecto. Nunca he visto tal semejanza en mi vida. Sin embargo, yo la encuentro en el cuadro como más alta, ¿no? Más esbelta. Oh, no, en absoluto. Piense que la señorita Smith está sentada. Es muy hermoso, Emma. Precisamente como son siempre tus cuadros. Gracias, papá. Y ahora, señores visitantes, les ruego que me dejen terminar. Y de camino que van hacia la casa, tengan la bondad de decir a mi modelo que la necesito. Bien, hija, como guste. Capitán Weston, Sí. ¿conoce usted el último cuadro? Ajá. El anterior a este, Sí, sí, la sí. marina aquella. Por favor, señor Elton. Les he despedido porque quería consultarle un pequeño problema. Ya sabe que me tiene siempre a su disposición. Gracias. Se trata ¿Sí? del cuadro. Por favor. ¿No cree que la elección del marco es muy importante? De la mayor importancia. Debe hacerse en Londres. Exactamente. En Highbury no podríamos elegir adecuadamente. Pero las personas a quienes suelo hacer estos encargos que requieren sensibilidad y buen gusto, mi hermana Isabela y su marido, el hermano del señor Knightley, últimamente tienen otras preocupaciones y temo que no voy a poder contar con ellos. Tal vez usted conozca. No se lo confiaría a nadie, señorita Woodhouse, pero... ¿Qué, señor Elton?
Si usted me hiciera el honor de poner en mis manos esta misión, yo mismo iría a Londres. Es usted extremadamente amable. No me atrevo a pedirle un sacrificio semejante. Le aseguro que me sentiría muy honrado. Entonces, no se hable más. Adiós, señor Elton. Muchas gracias. Vuelva a Highbury a prepararlo todo. Le enviaré el lienzo cuando esté razonablemente seco para soportar el viaje. Sí, bueno, pero no es tan urgente. Yo ahora quisiera decir... Por favor, vaya usted, señor Elton. Pero... Ya tendrá tiempo de ofrecernos su compañía. Cuando vuelva usted a Hartfield. Y le estaremos especialmente agradecidas, la señorita Smith y yo. Vaya, señor Elton. ¿Dónde ha ido el señor Elton? El señor Elton se ha ofrecido encarecidamente a llevar el lienzo a Londres y enmarcarlo. Es una gran amabilidad por su parte. Es más que amabilidad. Quiero hablarle, Harry. La veo preocupada. Desde esta mañana, ¿hay algo que no me haya contado? No tiene confianza en mí. Sí, sí la tengo. Toda mi confianza. Le estoy tan agradecida por tantas cosas. No se trata de agradecimiento, sino de perfecta confianza. Vamos, ¿qué le preocupa? Se lo iba a contar. Fue esta mañana, pero desde que he llegado estaban delante el señor Elton y los otros. Y no me ha sido posible. El señor Martin me ha propuesto matrimonio. ¿Le ha visto? No, me ha escrito. ¿Quién podía imaginarlo? No sé qué hacer. Me parece una hermosa declaración, tan apasionada. ¿No quiere leerla? Se lo ruego. ¿No le parece correcta y apasionada? Sí. Es apropiada, bien escrita y no demasiado corta. Debe haberle ayudado una de sus hermanas. No creo que el joven de quien me ha hablado la haya escrito por sí solo. Aunque, claro, puede que sea una persona sensible. Lo es. ¿Le halaga? No sé. Sí, creo que sí. Señorita House, aconséjeme usted. Aconséjeme, querida señorita. ¿Qué debo decirle? ¿Qué debe decirle? ¿Respecto a qué? ¿A esta carta? Ah, contestarle enseguida, desde luego. La contestación debe ser suya. Estoy segura que usted sabrá contestarla correctamente. Su significado debe ser claro e inequívoco. Ni dudas, ni demoras, ni aplazamiento. Con las expresiones de agradecimiento y gratitud por la pena que le inflige, en fin, como el asunto requiere. No debe escribirla disgustada, sino afligida. ¿Piensa usted entonces que debo rechazarle? Que si debe rechazarle, querida Harry. Para mí es regla general que cuando una mujer duda si debe aceptar o no a un hombre, lo sabio es rechazarlo.
El matrimonio no es un estado al que se pueda ir con medios sentimientos, con medio corazón. No quiero influenciarla. Señorita Woodhouse, puesto que no considera usted conveniente darme su opinión, tomaré mi decisión yo sola lo mejor que pueda. Voy a rechazar la oferta del señor Martin. Creo que has hecho lo que debías. Ay, no puedo impedirme el contento de manifestar mi alegría. Me hubiera dolido tanto perder a una buena amiga. ¿Perder a una buena? ¿Qué relaciones hubiera podido yo seguir manteniendo con la esposa de un granjero? ¿Me hubiera dado de lado? No me hubiera recibido nunca más en Halfield. Qué horrible idea. Espantosa, querida amiga. Imagínate confinada para siempre a una sociedad de gente vulgar, casi iletrada. Me pregunto, ¿por qué el señor Martin se habrá atrevido? Debe tener una alta opinión de sí mismo. No lo creo. Es bueno y tiene buen carácter. ¿Qué debo contestarle? Si usted me quisiera ayudar... No. Es un asunto que debes resolver tú sola. Sin embargo, estaré a tu lado mientras la escribes. Dame de nuevo la carta. Debes empezar por decirle